Vamos a conversar también de lo que ha sido la noticia sanitaria de las últimas horas, la confirmación de la llegada de un caso de la nueva cepa de coronavirus a Chile. Una mujer proveniente de Europa, estuvo en el Reino Unido, también en Dubái. Ya esto ocurrió en la región de la Araucanía, en el sentido de que allá llegó a la zona de Panguipulli esta mujer, evidentemente con todos los cuidados, se ha aislado a esta persona, también los contactos estrechos, pero es noticia del momento, es noticia reciente, ya la llegada de la nueva cepa del coronavirus que preocupa, evidentemente, que genera temor en la población a nuestro país. Esta cepa que se descubrió en el Reino Unido. Tenemos la palabra de la subsecretaria Paula Daza, quien confirma justamente lo que yo les estoy comentando. A ver si podemos escuchar ya. Debido a los antecedentes de que esta persona había estado en el Reino Unido, se envió la muestra al Instituto de Salud Pública para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido y para identificar la variante SARS-CoV-2. Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI 20-2012/01, la misma encontrado en el Reino Unido. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad. Es por eso que inmediatamente se tomaron todas las medidas de alerta por parte de la autoridad sanitaria y esta persona se encuentra ya trasladada al hospital de su comuna para ser vigilada en forma estricta por personal de salud. Ahí estaba parte del punto de prensa de la subsecretaria Paula Daza y tomamos contacto con don Marcelo Llévenes, doctor, ex director del Servicio de Salud de Concepción, a quien agradecemos la gentileza, también lo llamamos recientemente para conocer un poquito más de esta noticia. Don Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Marcelo, ¿qué implica la llegada de esta variable de coronavirus a Chile? Bueno, evidentemente se ingresa en una situación de alerta epidemiológica que implica hacer los bloqueos correspondientes desde el punto de vista poblacional para evitar la diseminación de esta nueva cepa. Ahora, evidentemente la alerta hay que tenerla en todo el país. Muchas veces se conocen, como sucedió también al principio con la actual cepa circulante, de casos adicionales al caso índice que es el actual, de tal manera que la alerta hay que tenerla evidentemente en todo el país frente a la aparición de mayor contagiosidad, como bien expresaba la señora subsecretaria. Ahora, esto hay que tomárselo con cautela, me imagino que hay que esperar lo que diga la autoridad, porque ya en redes sociales hay una alarma pública, es tendencia en Twitter. ¿Cómo tomar esta noticia, don Marcelo? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mantener las medidas que se han adoptado o que se han señalado en general para el virus. Esto es muy frecuente dentro de la población de diferentes gérmenes. En el caso de los virus, se generan mutaciones, ya lo sabemos con el virus de la influenza, que año a año hay que ir cambiando, modificando la vacuna. En este caso, según los equipos más especializados, han señalado que debería ser útil, ¿no?, actualmente existente. Sin embargo, yo creo que las medidas básicas son las esenciales. Tal como lo hemos señalado en numerosas oportunidades, el mantener las medidas de aislamiento personal, o sea, me refiero al uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento físico son fundamentales. El uso del alcohol gel, como lo hemos dicho también, pero esencialmente las tres primeras medidas son fundamentales. Creo que en ese sentido lo más probable es que esta alerta implique que las medidas deberían ser un poco más estrictas en términos de hacer los bloqueos para evitar casos secundarios
si bien es cierto, hay que mantener, yo diría, hay que mantener cierta cautela, pero tomando... Sí, estamos conversando con el doctor Marcelo Llévenes. Ahí se nos interrumpió la comunicación acerca de la llegada de esta nueva cepa de coronavirus a nuestro país, con el caso de una mujer que estuvo en Dubái, que estuvo en el Reino Unido, allá en Inglaterra, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, se descubrió esta nueva cepa y bueno, ya se confirmó esta noticia por parte del gobierno. Don Marcelo, en honor al tiempo, le pregunto, esto reviste un desafío muy grande para la medicina, para la ciencia. ¿Es común que los virus muten, que haya variables o estamos ante un caso excepcional? No, esto es bastante frecuente. Los virus mutan recurrentemente y eso ya lo hemos visto, reitero, con otro tipo de virus. También las bacterias tienden a mutar, de tal manera que lo que hay que hacer es adoptar las medidas preventivas que ya se han señalado para el coronavirus circulante. Lo que sí hay que ser más estricto con estas mismas medidas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista familiar y colectivo o comunitario, en el sentido de hacer más estrictas las medidas que ya se han ido adoptando. Creo que mientras no tengamos a toda nuestra población vacunada, con una tasa alta de inmunidad poblacional, siempre vamos a tener el riesgo de mantener gran cantidad de casos circulantes si es que no se adoptan las medidas preventivas correspondientes. Ahora, en materia política, el gobierno, el Ministerio de Salud también van a tener que tomar decisiones más duras, porque por un lado está el fortalecer esas medidas preventivas que usted habla por parte de la población, pero lo otro es la guía a la población, que las determina la autoridad del Ministerio de Salud. ¿Hace falta también ahí colocar un esfuerzo mayor también? Sí, yo creo que uno de los déficits que se ha observado es que se ha puesto el énfasis en la atención, y en la atención esencialmente terciaria, por sobre las medidas preventivas que tienen que ver con los aspectos básicos. Yo creo que ahí esencialmente el Ministerio o el Gobierno debe enfatizar en los mecanismos de prevención, insistir en aquello para lograr de alguna manera influir en los cambios conductuales en las personas. Y también no tener medidas que puedan parecer facilitadoras de la transmisión, en el sentido de no señalar aperturas en momentos en que aún nuestro país no es capaz de tolerar aperturas, ¿no es cierto?, masivas en cuanto a las conductas. Yo creo que en ese sentido llegar a las etapas 4 o 5, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado, porque el nivel de circulación que hay todavía es alto, y lo vemos en nuestra región, que ha tenido más bien, como lo he dicho varias veces, una endemia, es decir, un número de casos importantes que se ha mantenido en el tiempo, de tal manera que no se pueden seguir relajando las medidas más allá de lo que sea razonable. Y el llamado también individual. No hay que bajar la guardia, entonces. Nos queda harto tiempo para seguir con prevención. Esto de las vacunas, se estableció un plazo en principio de 6 meses, el primer semestre, así que no queda otra que no bajar justamente la atención y la guardia. Muchas gracias, doctor Marcelo Llévenes, por hacerse el tiempo de comentar con nosotros esta importante noticia. Que le vaya bien. Ok, muchas gracias, muy gentil. A informarse y tomarse esto con tranquilidad. Vamos a revisar la encuesta del Twitter de TVU Noticias a la espera de que se conecten ya nuestros panelistas estables invitados para el día de hoy. Ahí está, encuesta TVU Noticias. En materia política, ¿qué ha sido lo más relevante del 2020? Futura nueva constitución. Hasta el momento apoya esa opción el 66,4%. El 66,4%. El segundo retiro del 10%, que podría venir un tercero, incluso se dice, eso lo apoya el 18%. Gestión por la llegada de las vacunas contra el COVID, que ya se comenzaron a inocular a los funcionarios de la salud, un 11,7%. La salida del general Rosas,
un 3,9. Recordemos que el cambio en el alto mando de Carabineros se pedía hace mucho tiempo y no nos referimos al cambio del cuerpo de generales, sino que a su máxima autoridad, que finalmente luego del episodio del Hogar Macera en Talcahuano dejó el cargo. Siga votando, ahí está, en materia política, ¿qué ha sido lo más relevante del 2020? Futura nueva constitución, alternativa 1, alternativa 2, segundo retiro del 10%, alternativa 3, gestión por las vacunas, el 11,7%, la cuarta alternativa y última, la salida del general Rosas, exdirector nacional de Carabineros. Estamos en vivo y en directo, en Puntos de Vista, por las pantallas de Canal TVU de la Universidad de Concepción. Comenzando con la conversación de esto de la nueva cepa. ¿Ya tenemos nuestros invitados? Ya, estamos con Julio Andrades, consejero nacional de la UDI. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, Francisco. Muy buenas tardes. Gusto en saludarlo en un día medio complejo para nuestro país a través de la introducción de esta nueva cepa, pero bueno, aquí estamos para poder opinar frente al acontecer político de nuestra región. Sí, te agradecemos la espera también a Patricio Fierro, quien suponemos se va a conectar pronto también del Partido Socialista, porque hoy nos convocamos para analizar la actualidad política. Pero evidentemente esto se cruza también con la pandemia y el desafío que va a tener la autoridad sanitaria, Julio, de continuar con la prevención, con las medidas del plan paso a paso, quizás con un esfuerzo extra, ahora que llegó esta nueva cepa del coronavirus proveniente de Inglaterra. ¿Cómo tomas esta noticia, tú que eres parte de la UDI, un partido de gobierno? Sí, bueno, sin duda un nuevo desafío, ¿verdad?, para aquellos expertos en estas materias, ¿verdad? Nunca esperábamos, ¿verdad?, que el coronavirus fuera mutando, por así decirlo, ¿verdad?, y que efectivamente existieran diferentes cepas y que a raíz de la gran noticia que habíamos recibido en Navidad, de que ya habían llegado las vacunas hacia Chile, ¿verdad?, un gran trabajo que había hecho a través del gobierno del presidente Sebastián Piñera desde mayo, ¿verdad?, para que efectivamente tuviéramos las dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Y por sobre todo, además, fíjate lo importante, la vacuna además llegó a tiempo récord a nuestra región, 2.000 dosis que llegaron también a la región del Biobío para poder combatir esta pandemia que sin duda nos ha cambiado la vida a todos. Hoy en día nos encontramos que tenemos una cepa que es totalmente nueva, ¿verdad?, y que sin duda los expertos en esta materia deben analizarla a fondo y quizás cambiar las políticas de gobierno, el paso a paso, a lo mejor ponernos un poco más drástico. Hoy en día todas las personas saben que deben usar el distanciamiento físico, social, o el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, pero sin duda aún así hemos tenido estos inconvenientes de que en nuestra región, por sobre todo, el brote ha ido en aumento y sin duda así es, Julio. A lo mejor la autoridad va a tener que ponerse un poco más drástica, ¿verdad?, para que efectivamente podamos ir combatiendo juntos el COVID-19. Sí, era la conclusión a la que llegaba el médico Marcelo Llévenes. Saludamos a Patricio Fierro, presidente regional del Partido Socialista. Patricio, buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Saludar también a Julio y a todos quienes nos ven y nos escuchan hasta ahora en TVU. Sí, tuvimos que esperar, Patricio, justamente porque es la noticia de las últimas horas, la llegada de esta nueva cepa de coronavirus a Chile. ¿Qué desafío ves tú para el gobierno, para el Ministerio de Salud, que en un principio fue muy criticado, hasta ahora lo sigue siendo, por sectores de la oposición, y más allá de la llegada de las vacunas, de las primeras dosis, ahora aparece esto nuevo en el horizonte, una nueva cepa? ¿Cuál es la perspectiva que ves tú y cómo debiese enfrentar el gobierno esta problemática? Mira, Francisco, la verdad que efectivamente nosotros esperamos que este año 2021 sea bastante diferente en relación a cómo iniciamos esta pandemia, que fue con criterios de bastante improvisación,
con criterios de bastante medidas que no guardaban relación. Por un lado, existían aforos extensos para algunas actividades, por otro lado, algunas acciones fueron bastante restrictivas. Y en ese sentido creemos que el gobierno del presidente Piñera y el ministro de Salud en general hoy día tiene un desafío bastante grande, que es que esta vacuna, que ha partido en un proceso, yo me atrevería a decir simbólico, porque las dosis que han llegado son todavía bastante mínimas para este personal, comillas, de primera línea, no genere una falsa expectativa en la población. Lo que no podemos hacer es un llamado irresponsable a que nuestras compatriotas entiendan de que con la llegada de la vacuna la pandemia desapareció. Al contrario, debemos ser bastante responsables en las medidas que se establezcan en un verano que va a ser complejo, porque efectivamente tenemos que ponernos en el rol y en el lugar de muchas y muchos ciudadanos, particularmente en la región del Biobío, que las condiciones naturales de calor, las condiciones naturales estivales, de vacaciones, van a llamar a que efectivamente los niños, las familias van a buscar hacer vida y actividades en exteriores. Y en ese sentido yo creo que el desafío que tiene el gobierno en primer lugar es agilizar el tranco respecto de este proceso de vacunación, pero por otro lado ser muy responsable respecto de la verdadera dimensión de este proceso de vacunación, que ha iniciado esta semana a un grupo, insisto, muy acotado, a un grupo que es muy reducido, y eso no nos puede llevar a que la población entienda de que acá esta pandemia ha desaparecido y que de alguna u otra manera las medidas ya se relajaron. Yo creo que efectivamente el discurso tiene que ir en una sola línea, y en esa sola línea es la medida de la prevención y del cuidado. Sí, Julio, se ha acusado al gobierno de un mensaje triunfalista y que ahora con la llegada de esta nueva cepa aparece un cable a tierra. ¿Te parecen injustas esas acusaciones o críticas? Sí, claro, sin duda acá nunca se ha querido transformar esto en un triunfo, pero es necesario, la verdad, estar enmarcando en el contexto en el que actualmente se encuentra Chile. Hoy en día Chile es el primer país de Sudamérica que puede tener la vacuna y que además tenemos aseguradas 35 millones de aquellas dosis. Hoy en día somos la envidia sana quizás de Argentina, de Perú, de nuestros hermanos que están al lado nuestro, ¿verdad? Porque hoy en día se hizo un trabajo que muchas veces fue criticado por senadores del Partido Socialista, ya que está Patricio, y hoy en día, la verdad, cuando en aquella época, marzo, abril, nos llamaban una cuarentena total, que un poco más copiáramos el modelo de Argentina, ¿verdad? Pero hoy en día vimos que eso, con el hermano de al lado, ¿verdad? Vimos que fueron medidas que no fueron suficientes. Hoy en día se ha trabajado con seriedad. Ahora, Julio, disculpa, en Argentina llegaron 300.000, sí, acá 10.000. Sí, claro, pero nosotros tenemos asegurado 35 millones ya, ¿verdad? Okay. Para que efectivamente el proceso de vacunación sea adecuado para todos los habitantes de nuestro país. Lo importante de esto es que, más que un triunfalismo, yo creo que debemos hacer un llamado a la prevención, y acá nadie sobra. Acá todas las medidas que se tomen yo creo que deben ir en beneficio para que nuestra población esté bien. Si alguien quiere aportar alguna idea de cómo a lo mejor poder ayudar en prevenir, Patricio, yo te invito a que como partido quizás puedan hacer esta iniciativa, ¿verdad?, de poder generar también alguna idea en particular. Pero yo creo que hoy en día el paso a paso nos ha generado que efectivamente podamos ir como bien lo dice el nombre del programa, paso a paso. Fíjate que muchos se rieron del Fondéate para el 18 de septiembre, pero si tú ves en la práctica, tuvo un tremendo resultado. Hoy en día tenemos normas especiales, ¿verdad?, para Navidad y Año Nuevo, que sin duda esperamos que además las personas lo respeten. Insistimos en esto. Podemos tener miles de medidas, pero aquí el autocuidado es lo fundamental. Julio, escuchamos sí. al doctor Jevin hace un rato, y que efectivamente las medidas de prevención no son más que el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Sí, ahora si tuvo éxito la medida Fondéate,
fue luego de toda la polémica que cruzó al ministro París con el intendente o exintendente Sergio Yacaman, donde finalmente el gobierno cambia la medida y deja fuera a las comunas que estaban en fase 1. Pero le quiero preguntar, y en honor al tiempo, reitero, porque se nos va a ir el programa lueguito, que la pandemia tiene un efecto social. Patricio Fierro, hoy el diputado Saavedra dijo en la mañana, no descartamos un tercer retiro si el gobierno no establece una renta básica para las familias vulnerables de nuestro país. Se habla de otro tipo de beneficios sociales que no han llegado. ¿Cómo combatir justamente la situación vulnerable del bolsillo de las familias chilenas? Porque también es un efecto de la pandemia. ¿Coincides en lo que postulaba el diputado, Patricio? Mira, Francisco, yo coincido en lo que plantea el diputado Saavedra, pero también quiero ser bastante enfático en que con un sentido de utilidad fuimos desde la oposición y los gremios de la salud, cuando recién partió la pandemia, en 2 o 3 oportunidades donde el intendente Sergio Yacaman en su minuto, y nos pusimos a disposición para poder dialogar, para poder conversar, para poder establecer situaciones y soluciones colaborativas. Yo debo decir que tuvimos una respuesta muy tardía, a 3 meses de que hiciéramos esas presentaciones, donde el único afán era con una visión de Estado, con una visión regional, con una visión de colaboración, ponernos a disposición. Respecto a la medida que plantea el diputado Saavedra, Francisco, permíteme decirte que es una medida en la que efectivamente uno está de acuerdo en la medida que logra constatar la incapacidad del gobierno del presidente Piñera para establecer medidas que sean oportunas y eficaces para la población que lo ha pasado mal producto de la pandemia. Se hizo en esta región un aporte significativo del gobierno regional con aquel porcentaje que el intendente tiene para su uso exclusivo, destinado a favorecer el fomento y emprendedores de la región. Y fíjate tú que todavía tenemos un alto porcentaje de emprendedores que está buscando saber en qué minuto van a llegar estos fondos para potenciar sus iniciativas productivas. Por lo tanto, tú piensas, si nosotros pensamos en un tercer retiro, evidentemente ante la incapacidad del gobierno de concretar medidas que efectivamente vayan en ayuda de las familias que lo han pasado muy mal producto de la pandemia. En ese sentido, han sido los municipios los que les ha tocado de una manera bastante dura, pero bastante eficaz, poder asistir y llegar a colaborar a miles de familias de la región que lo han pasado muy mal producto de esta pandemia y que no han tenido ninguna ayuda, o las ayudas que han tenido han sido absolutamente extemporáneas. Sí, Julio, ¿hay voluntad política en el gobierno, en Chile Vamos, de poder avanzar en más ayuda social, o acá hay que tomar en cuenta de que los recursos no son abundantes en la billetera fiscal chilena y aquello se tiene que entender también en el debate? Bueno, sin duda los recursos para la nación siempre son escasos, pero existe la voluntad de verdad del gobierno del presidente Sebastián Piñera de poder seguir entregando ayuda. En base a eso se entregó el bono Navidad, ¿verdad? Sí. A todas las familias que habían tenido el ingreso familiar de emergencia, ¿verdad? Se ha generado un programa de alimentos para Chile, donde estuvimos sin duda con los apoyos de todos los municipios de la región del Biobío y del país para poder llegar con la ayuda oportuna. Siempre va a ser escasa, Francisco y Patricio. Siempre la ayuda para las personas que más lo necesitan siempre va a ser escasa. Pero sin duda debemos generar el espacio de poder identificar además, y los municipios en esto son sumamente importantes para la gestión de gobierno, porque son ellos quienes reciben al dedillo, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de aquellos ciudadanos, de aquellos vecinos de las localidades que más lo están pasando en esta pandemia. Aquí no hay que ser ciego, no hay que ser mago para darnos cuenta que efectivamente existe un problema que producto de la pandemia se ha ido acrecentando. Recordemos que llevamos más de 9 meses en pandemia y son millones de personas además que han sido meses totalmente complejos, muchos con pérdida de trabajo, con cierre de sus pymes, quizás siempre la ayuda va a ser escasa, Francisco, pero sin duda la ayuda social va a llegar hasta el último rincón a medida que vamos fomentando estos espacios donde vamos a tener individualizados quiénes son las personas. Es por eso que se ha generado, por ejemplo, en Cercotec, la ayuda específica para las personas que están en turismo, para las personas que tienen restaurante, para las personas de comercio. Incluso en la región se separó la ayuda
para las personas de Arauco, para las pymes de Biobío y para las pymes de Concepción, para ir focalizando, ¿verdad? Y que a todas las personas les pueda llegar la ayuda social. Insisto, siempre la ayuda social es escasa. Más aún si tenemos un presupuesto que cada día se va agotando más y que la pandemia, digamos, ha tenido que generar gastos que no estaban, digamos, en el presupuesto lo menos del 2020. Sí. ¿Son razones entendibles, Patricio Fierro, o no, las que está enumerando Julio? O sea, más que aquellas que enumera Julio, las razones que el gobierno ha expresado muestran un gobierno que ha estado permanentemente desconectado de la realidad de la ciudadanía, y ha estado desconectado antes de la pandemia y ha estado desconectado durante la pandemia. O sea, cuando una ministra del Trabajo le dice a los millones de chilenos cotizantes de una AFP que les están entregando plata que no les pertenece, eso demuestra que los niveles de conexión con los millones de trabajadoras y trabajadores de este país es impresionante. Lo que aquí ha habido de parte del gobierno ha sido una declaración de buenas intenciones, pero esa declaración de buenas intenciones no ha llegado a la ciudadanía, no ha llegado al pyme, no ha llegado al emprendedor. Se exigió en una primera etapa una cantidad de requisitos burocráticos frente a una ayuda que se necesitaba hoy día y ahora, no una ayuda que las familias necesitaban en 4 o 5 meses más. Es por eso que aparece el primer retiro, es por eso que se da el segundo retiro, y es por eso que hoy día se plantea inclusive la posibilidad de un tercer retiro. Se plantea ante la incapacidad de un gobierno que no ha sido capaz de anticiparse frente a una situación social que, insisto, es transversal a los colores políticos. Es una situación social que debiésemos enfrentar con la altura de mira y con una condición de Estado. Ahora, por lo tanto, han habido, Francisco, declaraciones de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones o no han llegado y no se han concretado, o han llegado de manera extemporánea. Ahora un tercer retiro, ¿cómo lo ven, Julio, sabiendo que en el primer retiro, más que eso en el segundo, hubo un gran apoyo del oficialismo, de parlamentarios de gobierno a esa idea del retiro de las AFP, y ahora pudiese venir un tercero? Sí, claro, sin duda. Aquí yo te podría decir, Francisco, que es fantástico y lo más probable es que me lleve el cariño de toda la audiencia, como lo está haciendo hoy en día Patricio, pero acá lo importante es que tenemos que trabajar en conjunto para poder generar instancias donde podamos llegar a las personas que realmente lo están necesitando. Hoy en día no todas las personas necesitan el 10%, hoy en día no todas las personas han perdido su fuente de empleo, pero el daño que le estamos haciendo a futuro, a todos nosotros mismos, en aquellas pensiones que van a ser indignas y que efectivamente el gobierno de turno que esté quizás en 20, 30 años más va a tener que poder solventar para poder mantener a la mayoría de los chilenos que hoy en día tienen 0 pesos ya en su AFP, porque sin duda esto le ha beneficiado mucho. Fíjate además el efecto que esto produce. Hoy en día tú te das cuenta que, por ejemplo, va a una ferretería y no hay materiales. Hoy en día el costo de vida además está aumentando porque hay más dinero circulante. Por lo tanto hay que ver un montón de variables para que efectivamente, si existe a lo mejor un tercer retiro, pueda ser para aquellas familias que efectivamente lo están necesitando y no quizás para todos los chilenos como hoy en día se ha señalado. Julio Andrades, consejero nacional de la UDI, muchas gracias por participar en Puntos de Vista. Muchas gracias, Francisco, a ti por la invitación. Saludar además a todos los habitantes de nuestra región del Biobío, que tengan un feliz año. Esperemos que el 2021 sea próspero y que sea, por sobre todo, lleno de salud para cada uno de nuestras familias. Patricio, también un saludo para ti, que tenga muy buen... Patricio Fierro, presidente regional del Partido Socialista, muchas gracias por participar del programa. Te agradezco por la invitación, Francisco. Desear un feliz 2021 para ustedes, que ha sido también un año intenso en lo informativo. Desear un feliz 2021 para la región del Biobío en general, y ojalá un 2021 que iniciemos con una nueva constitución para Chile. Muchas gracias a ambos nuevamente. Finalizamos pasadito las 5 de este programa Puntos de Vista con los sanitarios, lo que abordamos en el primer bloque, la llegada de la nueva cepa del coronavirus a Chile, esta nueva cepa descubierta
en Inglaterra, en Gran Bretaña, y después algo ahí de lo político que también se cruza con lo sanitario, los efectos justamente en la salud de la pandemia, pero también los efectos sociales que tiene esta crisis mundial. Hasta mañana, muchas gracias.